Muchas gracias, señor presidente, señores senadores. Este debate es un debate de gran interés nacional. Y lo es porque lo que estamos discutiendo el día de hoy es un proceso que se ha surtido con un grupo armado ilegal y cuya ejecución está generando graves afectaciones al país. Esta ya no es una discusión, como la han intentado plantear algunos, entre santistas y uribistas. Esta es una discusión sobre el tipo de país que nosotros queremos y sobre el tipo de paz que nosotros queremos como país. Porque todos los colombianos sin excepción queremos la paz, pero la paz que Colombia se merece tiene que ser una paz que sea fruto del triunfo de la legalidad sobre la criminalidad y no el sometimiento de las instituciones a la presión de los grupos armados ilegales. Hemos hecho muchos cuestionamientos a este proceso. Presidente, le pido silencio. Moción de orden, hay mucho ruido, entonces, sobre todo el ruido es por personas que no son parlamentarias, que están en la parte de atrás. Si el ruido continúa, entonces pues me toca pedirles que se retiren, porque por supuesto no pueden estar. Entonces siga, senador Iván. Hemos hecho muchos cuestionamientos a este proceso y los cuestionamientos que se hicieron llevaron a un triunfo de las mayorías en las urnas el pasado 2 de octubre del 2016. Y denunciamos en su momento que en lo que se pretendía hacer en la implementación estaba un proceso que doblegaba la separación de poderes y que pretendía someter al Congreso a ser un notario de los intereses del gobierno nacional. Afortunadamente, señores senadores, eso que cuestionamos y eso que también fue rechazado de manera contundente en las urnas ha sido validado por la Corte Constitucional cuando ha dicho que aquí lo que se pretendía era someter al Congreso a la voluntad del presidente de la República y a doblegar su independencia. Pero permítame hacer una evaluación, doctor Horacio Serpa, con respecto a los acuerdos firmados en el Teatro Colón. Ahí se habló de un gran acuerdo. El doctor Humberto de la Calle dijo que era un triunfo de las instituciones. Pues le quiero decir que después de haber revisado el documento, simplemente le quiero ilustrar a usted los siguientes números, doctor Serpa. 168 compromisos en total tienen los acuerdos. ¿Sabe cuántos son del gobierno, senador Gerlain? 116. ¿Sabe cuántos son del gobierno y las FARC? 46. ¿Y sabe cuántos son de las FARC? 5. 5 compromisos explícitos de un grupo terrorista que se está sometiendo y la gran mayoría de compromisos asumidos por el Estado colombiano. Y déjeme, se los voy desagregando. En el primer punto, en la reforma rural integral, hay 23 compromisos, pero solamente hay uno por parte de las FARC, cuando ha sido el flagelador del campo colombiano, quien ha amedrentado la inversión, el desarrollo rural de este país, que ha participado en desplazamientos masivos, que ha extorsionado, que ha asesinado, que ha liderado el abigeato en muchas regiones. Uno se pregunta, entregarle a los verdugos del campo la posibilidad de diseñar la política agrícola de Colombia es el equivalente, doctor Arlet, a que Garavito diseñara la política de primera infancia en Colombia, o que David Murcia diseñara el estatuto financiero. Los verdugos del campo colombiano diseñando la política rural y solamente asumen un compromiso de 23 cuando han sembrado el terror en las zonas rurales. En el segundo punto, senador Hechen, de participación política, tenemos 31 compromisos, de los cuales 27 son del gobierno
y 4 son del gobierno y las FARC. No hay un solo compromiso por parte de la organización como tal sobre cuál debe ser su comportamiento después de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción en cuanto a su presencia política. En el punto 3, fin del conflicto, 49 compromisos, solamente 3 de las FARC. ¿Y saben cuáles son los 3? El centro de pensamiento, la acreditación del traslado a la legalidad y la pedagogía de los cabecillas. Lo demás son 20 compromisos del gobierno y los restantes el gobierno y las FARC, senadora Vivian. En el punto 4, es que esta es la mejor de todas, el punto 4, para que veamos el descaro de cómo están las cargas. Solución del problema de las drogas. 22 compromisos, 18 los asume el gobierno nacional, 2 el gobierno y las FARC y 2 las FARC. ¿Cuáles son los que asumen las FARC? Contribuir a poner fin a cualquier relación que hubieran podido tener con esa actividad en desarrollo de la rebelión. Es decir, ya tienen además casi que una especie de indulgencia, donde la actividad del narcotráfico, cuando se comete al servicio de la mal llamada rebelión, puede ser tratada con guante de seda. Y después dejan así en general la solución al problema de las drogas sin fijar compromisos explícitos y además repercusiones graves que pueda tener la ausencia del cumplimiento de los objetivos que están allí. El punto 5, que es el de víctimas, doctora Sofía, usted que ha liderado tanto este tema, tiene 32 compromisos, 25 los asume el gobierno y 7 el gobierno y las FARC. Y en el último punto, en el 6º punto, en lo que tiene que ver con implementación, verificación y refrendación, tenemos 11 compromisos, donde 4 los asume el gobierno y 6 el gobierno y las FARC. Ustedes dirán, bueno, estos son números. Quizás podamos decir, sí, es una forma organizada de desagregarlos, pero hagamos un listado de lo que se le ha entregado a las FARC por parte de las instituciones en esta negociación. ¿Cómo les parece la primera? El narcotráfico como delito amnistiable, como delito político si se comete en nombre de la rebelión, y por lo tanto cada uno de los cabecillas y cada uno de los implicados pues está protegido por ese paraguas de la rebelión, y solamente si se llegara a comprobar alguna manifestación directa, algo de responsabilidad tendrían ante la justicia especial, porque después si llegasen a decir alguna conexión con las actividades rebeldes, entre comillas, nuevamente tendrían otra puerta de salida. Lo segundo, la sustitución y la erradicación la convirtieron en algo voluntario, no obligatorio. Entonces ya no solamente el narcotráfico puede tener el tratamiento de delito conexo y por ende amnistiable, sino que por el otro lado están dando un incentivo perverso a que se negocie la expansión de la sembrada y después con dinero su reducción y seguir en esa actividad de tire y afloje que ya ha sido afortunadamente denunciada por varios organismos internacionales. Tercero, las FARC pretenden hacerle creer a los colombianos que obviamente quienes participan en el sembrado, en la recolección de esa coca, pues son ciudadanos inocentes de un proceso donde el Estado y la guerrilla han estado en controversia. Y por ende lo que buscaron es que también cesara la acción penal contra los cultivadores. Entonces, en cascada, el narcotráfico amnistiable, la sustitución y la erradicación voluntarias, y no hay acción penal para los cultivadores. Otra de las cosas que se les entregó, participación política. Nadie podría discutir que haya participación política después de un proceso de desmovilización, desarme y de reinserción, pero no de los criminales de lesa humanidad, porque la Constitución tiene el artículo 58 que es claro, que quien ha cometido delitos graves no puede aspirar a cargos de elección popular y mucho menos al Congreso de la República. Ahí se empezaron a hacer esguinces y se garantizaron
10 curules, 5 en el Senado, 5 en la Cámara, sin tener que sacar un voto. Basta un solo voto para tener las 10 curules. Dicho eso, ese efecto de indulgencia y de participación, además a los criminales de lesa humanidad, cuando les recuerdo, honorables senadores, ustedes mismos en el año 2013, cuando hicieron el primer acto legislativo de justicia para la paz, garantizaron que quedara esa prohibición, que quienes cometieran crímenes de lesa humanidad no podrían llegar al Congreso. No, eso se cambió. Después está la ausencia de penas proporcionales y efectivas frente a los delitos que han cometido muchos de esos cabecillas, que además hacen parte del acuerdo que tiene Colombia con cientos de países cuando entró a la Corte Penal Internacional, para que no quedaran en la impunidad crímenes graves. Ahora resulta que aún los máximos responsables que han cometido esos delitos se presentan y, entre comillas, dicen toda la verdad, no tienen pena proporcional y efectiva. Yo no me opongo a que en aras de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción exista la posibilidad de reducir sustancialmente las penas, pero no la ausencia de pena proporcional y efectiva cuando se trata de esos delitos atroces. Otra de las concesiones son las circunscripciones electorales, que están ubicadas casi que calcadas en las zonas de influencia de las FARC. Aquí lo dijimos y lo dijimos en la campaña del plebiscito, senador Amin, que lo que iban a buscar era que las zonas de concentración tuvieran una plena coincidencia con esas circunscripciones, porque son las áreas de influencia histórica de ese grupo. Pues dicen, no, que el partido de las FARC ya no puede participar allá. Claro que van a participar indirectamente, no nos digamos mentiras, y la prueba de ello es que está replicado el mapa casi de las zonas de concentración con esas circunscripciones electorales. Pero viene otra, senadora Maritza. Aquí nos han dicho que esto es una guerra y que como tal hay que darle la homologación como sujetos de la guerra a las fuerzas militares con las FARC. Y aquí se ha hablado mucho del artículo 22 de la Constitución del derecho a la paz, pero qué poco se habla que ese artículo 22 emana del artículo 2 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo el territorio nacional. Entonces las fuerzas militares son las fuerzas militares de la Constitución. Son las fuerzas que están cumpliendo ese mandato de legalidad en el país. Y resulta que han sido homologadas en su cadena de mando y en su cadena de administración con la guerrilla. Dicen, no, es que eso no lo incluimos, no incluimos a la guerrilla. Claro que lo incluyeron porque en el primer acuerdo eran los artículos 44 y 59, y después lo que hicieron en el nuevo acuerdo fue eliminar a la guerrilla para que quedara como factor de interpretación el aplicable a la fuerza pública. Otra concesión más, una justicia especial que puede tipificar delitos, que además excluye la participación de facto del Ministerio Público como garante del debido proceso, que además tiene la posibilidad de dirimir todos los conflictos de competencia, porque son 3 de la JEP, 3 de la jurisdicción ordinaria, y si hay empate dirime el presidente de la JEP. Y muchas otras cosas más que están allí. Otra concesión, se crea una comisión de la verdad, pero se hace todo un preludio a esa comisión de la verdad para tratar de justificar lo que han denominado las causas objetivas de la rebelión, como si hubiera cualquier causa ideológica que justificara asesinar, secuestrar, reclutar menores en este país. Una reforma política para darles el contentillo a las FARC de incidir en lo que puede ser la arquitectura del poder electoral. Ya lo dije, la participación en las políticas agrarias. Y algo todavía más grave, senador Carlos Felipe Mejía, una comisión paritaria que
busca que las FARC estén sentados con el Estado en igualdad de condiciones para determinar si la legislación que se discute en el Congreso es acorde con lo que están los acuerdos y además vetar algunas de las decisiones que pueda tomar el Congreso que no sean acordes con lo que está en los textos. Y entonces ahí se pregunta uno, ¿puede entonces un presidente de la República negociar todo el orden institucional y constitucional de un país? La respuesta es no. Los límites y las fronteras de un presidente cuando negocia son la Constitución misma, porque de lo contrario estaríamos convirtiendo al terrorismo en un poder constituyente y estaríamos generando un pésimo precedente, porque además se los digo, el ELN no va a buscar nada menos de lo que se le ha entregado a las FARC. Se han comprometido recursos que no sabemos cuántos son por varios gobiernos para financiar los planes de desarrollo y las inversiones para la paz, entre comillas, por supuesto. Y han permitido que por vía automática, cuando el comandante de las FARC dice públicamente, nosotros no nos vamos a desmovilizar sino a movilizar políticamente, que entren miembros de las FARC sin un proceso debido y previo de valoración a la fuerza pública de seguridad o protección de dignatarios, entregándole las armas del Estado. Estas son, señores senadores, algunas de las concesiones que hay en estos acuerdos. Pero además hemos aprobado ya varios actos legislativos, hemos tocado la Constitución Nacional por ese procedimiento espúreo que afortunadamente la Corte Constitucional ha validado como un proceso que pretendía doblegar la separación de poderes. Y entonces la pregunta, senador Hoyos, después de todas estas concesiones, después del día D, ¿en qué están las FARC? Acá, el 13 de septiembre del 2016, el general Flores dijo que las FARC debía tener algo cercano a 6.700 o 7.000 combatientes. Y dijo que habría más o menos unos 6.300 milicianos. Después, el 28 de septiembre, dijo no, hay 5.875 combatientes. Y ya la cifra de milicianos empezó a dejar de ser utilizada, quizás por presión también de las FARC. Pero en marzo de este año, usted, señor ministro de la Defensa, en algunos medios de comunicación, expresó que según información de inteligencia militar, hay cerca de 8.000 milicianos. Y entonces viene la pregunta, ¿dónde están los milicianos? ¿Por qué no están concentrados los milicianos? ¿O es que ellos no hacen parte de esa estructura armada? ¿O es que acaso no dijo el presidente de la República semanas antes del plebiscito que él tenía información que las FARC estaban preparadas para la guerra urbana? Si estaban preparados, ¿con quién lo iban a hacer? Pues con los milicianos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace un proceso de desmovilización, desarme y reinserción sin concentrar a los milicianos y sin conocer en detalle el listado de quiénes son? ¿O es que los tienen con brazaletes? ¿O es que están haciendo artes manuales en el día? El país necesita tener esas respuestas, porque ahí está una parte importante de lo que ha sido el brazo terrorista urbano de esa organización. Y por supuesto, no podría dejar de mencionar que en ese proceso de concentración, aquí también ha quedado claro la inoperancia del Estado, de este gobierno incapaz de entregar las zonas con la adecuación que se necesitaba y la protección. E inclusive los protocolos de supervisión han fallado estruendosamente, como se presentó cuando se le negó la entrada al gobernador de Antioquia en ejercicio de sus funciones constitucionales. Pero pasemos a otro tema, las armas. Durante varias semanas de comienzo de este año, el gobierno decía en repetidas ocasiones a través de sus voceros,
Los inventarios que nos han entregado son creíbles. Los inventarios se han hecho con todo el rigor. Y de pronto empezaron a hablar de 7.000 armas. Es decir, la organización terrorista apenas tenía 7.000 armas, cuando en años anteriores la misma inteligencia militar había hablado de 45.000 armas, de todo tipo, entre armas de largo alcance, armas cortas, explosivos y demás. Pero parece que los 7.000 era la cifra que querían transmitirle al país. Ahora, de los 7.000, ya debería estar entregado más del 60% según los cronogramas. Pero resulta, señores senadores, que ahora se habla de 900 caletas, armas ocultas. Entonces, ¿cómo podían decir que los inventarios eran creíbles? ¿Ya habían visitado las caletas? ¿Ya conocían los contenidos de las caletas? ¿O esta es una sorpresa más de ese mundo fantasmagórico en el que vive el gobierno Santos? Ahora dicen que van a aumentar por 20 días y que las armas tienen que estar destruidas para el mes de septiembre. Si fuera así, tendríamos prácticamente que estar eliminando cerca de 20 caletas diarias en lo que queda del cronograma. Yo quiero preguntarle, señores senadores, señor ministro de la Defensa, se lo pregunto con respeto: ¿pueden los cabecillas de las FARC decirle hoy a Colombia que van a entregar la totalidad de las armas en el cronograma que ustedes han replanteado y que asumen cualquier responsabilidad jurídica a partir del otro día? ¿O ahora nuevamente van a aparecer los pretextos que llaman ahora los grupos disidentes? Es el término que se emplea ahora. Entonces negociaron como una organización monolítica y ahora todas las violaciones son de grupos disidentes. Esto que está pasando con las armas es de suma gravedad, porque un proceso donde no se tenga claridad por las armas que están entregando va a generar más violencia en este país, como ocurrió en Centroamérica. Y también, señor ministro, le quiero hacer esta pregunta: de las pocas armas que han entregado y de las armas que entreguen, este país también necesita conocer la verdad. Y la verdad empieza también por la información que dan esos seriales de esas armas. ¿Cuántas de esas armas fueron trianguladas con la anuencia de la Guardia Nacional de Venezuela? ¿Cuántas de esas armas y cuáles armas? Eso es muy importante saberlo, porque ahora los que posan de garantes por mucho tiempo fueron los que alimentaron esa violencia, permitiendo que entraran esas armas para flagelar al pueblo colombiano. Pero ya hablamos de armas y ya hablamos de efectivos, ahora hablemos de otros temas. Secuestrados. Alguien decía, creo que fue el presidente de la República, a las FARC hay que creerles, ya no les quedan secuestrados. ¿Cómo le parece, doctora Sofía? La Asociación de Víctimas de las FARC ha entregado listados de más de 300 personas secuestradas por esa organización, de los cuales se desconoce su paradero. Aquí me dice la senadora Sofía que son 700, yo digo más de 300, digo porque hay algunas que pueden tener duplicidad, aceptemos eso. Pero lo cierto es que a este momento, en el día de más 180, no ha habido ningún pronunciamiento de las FARC sobre el paradero de esas personas. Están desaparecidas, fueron asesinadas. ¿En qué fosas comunes están enterrados? Y así pretenden las FARC seguir con este camino de concesiones. ¿Esto no importa la implementación? ¿Esto no le duele al gobierno? ¿Qué repercusiones hay ante la justicia internacional? ¿O es que eso no va a ser parte de la verdad? Y vienen unos temas que nos duelen: los menores. Por años, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros organismos del Estado venían denunciando ese reclutamiento asesino de las FARC,
Porque claro, llevaban los menores que tenían un tipo de tratamiento diferencial ante la ley penal, les entregaban el fusil y los llevaban a cometer todo tipo de atrocidades y a presenciarlas además, para irles reblandeciendo la sensibilidad y convirtiéndolos en máquinas de guerra al servicio de los cabecillas de esa organización. Vamos en el día D más 180. Y el país no conoce el listado completo de los menores reclutados ilegalmente por las FARC. ¿Cuándo van a volver a sus familias?, nos preguntamos los colombianos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta ignominia? Y faltara más, esa actividad criminal que ha sido financiada por el narcotráfico. Esta es la hora, señores senadores, que no conocemos cuántos y cuáles van a ser los recursos que van a entregar las FARC para la reparación de las víctimas. De manera descarada, durante varios años, decían que estaban como la pobre viejecita de Rafael Pombo. Aparecían notas en medios internacionales. Inclusive se burlaba el presidente de la República diciendo: no se encuentran esos recursos. Pues les quiero decir que el señor fiscal general de la Nación ya ha corroborado que tienen bienes identificados, que no son ni el 10% de lo que han dicho muchos medios internacionales. Y entonces acá seguimos hablando de una implementación cuando la FARC no ha dicho cuántos recursos van a entregar para reparar a sus víctimas. ¿Eso lo podemos llamar un éxito en la implementación? Esos dineros ocultos, también, señor ministro de la Defensa, señor ministro de Justicia, valdría la pena que los cabecillas de las FARC dijeran cuántos son y cuáles son, y si están dispuestos a asumir todo el peso de la ley por los recursos que se encuentren que no hayan sido declarados y entregados al servicio de sus víctimas para la reparación. Aquí les he contado, senadores, concesiones y en lo que van las FARC. Pero ahora hablemos de otros temas de fondo que tienen que ver con la capacidad del Estado versus lo que está en esas hojas. La capacidad de implementación de esos acuerdos. ¿Cuánto cuestan los acuerdos, senador Villalba? Fedesarrollo dice que 90 billones en los próximos 10 años. Un estudio sesudo del Banco de América y Merrill Lynch decía que podía estar entre 1 y 3 puntos del PIB, considerando sobrecostos y fallas de ejecución. La pregunta es, ¿y esa platica de dónde va a salir? Este gobierno le dijo al Congreso que iba a reducir el déficit. Hoy está en más del 4% y además la economía no va a crecer más del 1.5 en el mejor de los casos. Entonces, la capacidad fiscal, ¿qué le van a decir a los 60.000 maestros que están afuera? Que se comprometen billones y billones sin cuantificar y planes de desarrollo para atender las pretensiones que están en estos acuerdos, ¿o van a atender la urgente necesidad de quienes educan a los niños de Colombia? Uno se pregunta aquí, ¿cómo piensa el gobierno darle, por ejemplo, plena implementación a los temas rurales? La sola misión rural, senador Andrés Cristo, hablaba de 13.9 billones de pesos al año para el sector rural. Sin FARC, sin acuerdos, sin ninguna de estas palabrerías. La misión rural. Acá es matemático, senador. Necesita 5 minutos más. No es que lleve 25, sino que lleva 30. 25, donde tengo aquí contado. Le doy. ¿Cuánto necesita más? Usted me dijo 30 minutos. Dame los minuticos que me quedan. ¿Cuánto necesita más? Dame 5 minutos. 5 minutos más, senador. Resulta que esos 13 billones hoy no están, y en el paro agrario el gobierno se comprometió a entregarle 4 billones al sector agrario. Hoy estamos en menos de 3 billones. Entonces, que no salgan a venderle a las FARC ahora que viene una gran reforma rural cuando sabemos que el sector está debilitado presupuestalmente para ejecutar.
y la capacidad técnica de las instituciones del Ministerio para cumplir con la jurisdicción agraria, los temas de banco de tierras y demás, está más que probado que no tienen la capacidad ni administrativa ni institucional para cumplir. En el tema del Ministerio de la Defensa, a mí me preocupa también la reducción en la inversión del Ministerio y del sector y de la densidad de la fuerza pública en las principales ciudades del país. Y aquí habría que preguntarse cómo se va a asegurar esa densidad y esa cobertura de fuerza pública en las distintas ciudades del país, donde va a cabalgar todo lo que se ha hecho mal, porque puede generar efectos perversos en estructuras de crimen organizado. Aquí se ha hablado mucho, por ejemplo, de la actitud principesca de la Casa de Nariño sacando los decretos de hace pocos días. De hecho, me llama la atención, hoy el alto comisionado dijo que se había cometido una chambonada. Bueno, aceptó una chambonada. En realidad deben ser muchas chambonadas, porque la chambonada que se ha hecho con la regulación de tierras es todavía peor, que no quiso ser traída al Congreso para que fuera debatida legítimamente por el Congreso por la presión que empezaron a hacer los cabecillas de las FARC ante el fallo de la Corte Constitucional. Es decir, prohibir que el Congreso legítimamente discuta la política, donde habita el 20% de los colombianos, donde está el 6% del PIB, donde está el 16% de nuestras exportaciones y casi el 18% del empleo. Ahí hay problemas serios en capacidad de fiscalización, en capacidad de monitoreo, en la defensa de la propiedad y, por supuesto, en la tenencia de buena fe. Yo quiero terminar esta intervención, senadores, recordando una célebre película colombiana por allá en el año de 1993 que se llamaba La Estrategia del Caracol, ustedes la recordarán. Y en la última escena de la película dejaban la fachada de la casa y ahí decían, ahí les dejo la casa pintada, me omití una palabra por supuesto, pero ahí decían, ahí está la casa pintada, y dentro de la casa aire, no había nada. Acá están llevando al país a unos acuerdos donde las FARC no está entregando el dinero, no está entregando las armas, no está entregando los milicianos, la información de ellos, los niños reclutados, ni la información de los secuestrados. Esa es una trampa a este país. Y están llevando a hacer una serie de compromisos sin plata, sin capacidad de ejecución, sin planeación. Entonces, aquí quieren dejar la casa pintada, obviamente adornada con premios Nobel y otras cosas. Pero la verdad es que la implementación de este proceso, me hace acordar ese dicho antioqueño que desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Un acuerdo donde hay 168 compromisos y solamente 5 son del grupo terrorista que más ha flagelado a Colombia, es la demostración que aquí se han entregado la negociación de las instituciones para favorecer al terrorismo. Yo he dicho públicamente, y también lo ha dicho el Centro Democrático, y lo ha dicho el presidente Uribe, yo inclusive prefiero decir ni trizas ni risas, porque aquí los procesos de desmovilización, desarme y reinserción sin reincidencia, por supuesto que deberían seguir como política de Estado, pero aquí no podemos seguir siendo indulgentes y complacientes con un grupo que día a día se sigue burlando del pueblo colombiano. Esa burla, la burla de la decisión popular del 2 de octubre, la burla que se quiere fraguar frente a lo que dijo la Corte Constitucional, lo único que hace es sembrar. Un minuto. Lo único que va a sembrar es el deseo férreo de este país, del país que quiere paz sin impunidad, de llenarse de legitimidad para hacer las reformas que Colombia necesita para construir una verdadera paz donde triunfe el Estado de Derecho a partir del 7 de agosto del 2018. Muchas gracias, presidente.